Hola a todos y bienvenidos a Mentes Críticas, Futuros Sostenibles. Soy Valeria, él es mi compañero Tadeo y Cristian, y juntos vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante que es la ética, la sustentabilidad de la ética y el pensamiento crítico. Este es un tema fundamental, Valeria. Vivimos en un mundo de complejidad creciente donde las decisiones que tomamos en el trabajo tienen un impacto que va más allá de la cuenta de resultados. Ya no basta con ser eficiente, hay que ser consciente y responsable. El objetivo de este episodio es equiparlos con las herramientas mentales para navegar en este paisaje. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo en este contexto, nos referimos a cómo nos procesamos la información y construimos conocimiento. Es la base para poder ejercer el pensamiento crítico. Exacto. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar y evaluar la información de manera objetiva y sistemática. No es solo criticar, sino cuestionar, identificar supuestos, evaluar evidencias y emitir un juicio razonado. Ahora hablaremos del gran reto, ¿por qué fallamos en la toma de decisiones, incluso con una buena intención? La respuesta está en las falacias lógicas y los sesgos cognitivos. ¿Cristian? Seleccionemos el problema de la responsabilidad social corporativa. RSC, de fachada, o de greenwashing. Esto ocurre cuando una empresa invierte una fracción mínima en proyectos sociales o ambientales, pero gasta una fortuna en promocionar esa pequeña acción para ocultar prácticas insostenibles en su core business. Entre las falacias y sesgos destacados, pues para empezar vamos a hablar de qué es. Es la tendencia a buscar, interpretar y favorecer la información que confirma o apoya las propias creencias existentes. Y bueno, ahora vamos a hablar de la síntesis clara para el liderazgo y la visión del impacto sistemático, donde la sustentabilidad es el modelo de negocio, no un anexo de caridad. Y bueno, la síntesis es clara. El pensamiento crítico proporciona la capacidad para analizar la complejidad, la ética que proporciona al marco moral para dirigir esa capacidad hacia decisiones que promueven la sustentabilidad y el desarrollo. El mensaje que queremos darles es que todos somos responsables de ser pensadores críticos, éticos en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestro círculo social. Esto no es solo una tecnología, es una decisión diaria basada en la honestidad, intelectualidad y compromiso moral. Los animamos a cuestionar los supuestos o a buscar evidencia completa y recordar los principios de transparencia, responsabilidad y justicia en cada proyecto. Claro, y si logran identificar un solo sesgo de confirmación o una falacia de autoridad en su entorno esta semana, ya habrán dado un gran paso. Gracias a ti, Valeria, Tadeo. ¿Y a ti? Y a mí. Por esta valiosa discusión. Sí, me gustó mucho compartir este espacio con todos ustedes y espero que hayan podido explorar un poquito más de lo que es el pensamiento crítico. Y pues ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes, me presento, soy Dasha y este es mi equipo y vamos a hablar sobre la sustentabilidad, la ética y el pensamiento crítico en los contextos profesionales. Pero queremos hacerlo desde una perspectiva diferente, relacionándolo con un libro que casi todos conocemos, que es El Principito. Este libro, aunque parece muy infantil, realmente tiene muchos temas que son realmente profundos, más que nada en la responsabilidad, el cuidado y pues sobre todo pues la conciencia, que esto realmente es clave para ser sustentable en la actualidad. Bueno, empecemos diciendo qué es la sustentabilidad. La sustentabilidad es la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Esto incluye 3 aspectos clave: medioambiental, social y económico. En El Principito hay una frase famosa que es: eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Esto puede interpretarse como la responsabilidad que tenemos sobre nuestro planeta. Ok, ahora vamos a hablar sobre la ética en la sustentabilidad. La ética nos guía para decidir qué es correcto y qué no.
Hoy existen empresas responsables con el ambiente, pero también otras que priorizan la ganancia. En el libro, el hombre de negocios solo contaba estrellas para poseerlas. Esto refleja los recursos que poseen para no tener sin cuidarlos. Bueno, hablemos del pensamiento crítico. El pensamiento crítico nos ayuda a cuestionar si nuestras acciones realmente aportan. También nos permite detectar el greenwashing. El Principito cuestiona todo. Esta actitud es lo que necesitamos para tomar mejores decisiones ambientales. Ok, ahora vamos a hacer una relación del final con el libro. El planeta del Principito es bastante pequeño y frágil. Si él no arranca las baobabs, su hogar se destruye. Así ocurre con nuestros problemas ambientales. El libro enseña que lo esencial no es lo material. La sustentabilidad exige ese cambio de mentalidad. Bueno, para concluir, quisiera decir que ser sustentables depende también de nosotros. Así como el Principito cuidaba su rosa, debemos cuidar nuestro planeta. Si combinamos la ética con el pensamiento crítico y la acción, podemos construir entornos responsables y lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias por por su todo. atención. Bueno, hola a todos y nosotros somos el equipo que les va a hablar sobre falacias en redes sociales, que es algo que se ha destacado mucho últimamente. Continúen, por favor. Todos usamos internet, todos usamos redes sociales, vemos noticias en internet, nos compartimos cosas por WhatsApp, pero pocas veces pensamos si la información es confiable. A veces caemos en errores de razonamiento sin darnos cuenta. Exacto, y esos errores de los que habla mi compañero se llaman falacias. Las falacias son errores en el razonamiento, que hacen que algo parezca verdadero cuando no lo es. En los medios digitales, que es lo que más usamos y el tema sobre el que vamos a hablar, como en este caso las redes sociales o noticias en línea, podcast o videos, las falacias son muy comunes porque buscan influir en la forma de pensamiento, influir en la forma en la que pensamos o en la información que nos dan. ¿Y por qué es importante hablar de eso? Porque lo consumimos en internet y eso afecta lo que pensamos y lo que vemos, lo que decidimos y hasta lo que creemos es verdad. Si no aprendemos a identificar esas trampas, podemos ser manipulados muy fácilmente. Actualmente la IA hay mucha discrepancia con eso. Bueno, ya les dimos la introducción de qué se va a tratar, de lo que vamos a hablar. Ahora sí les vamos a explicar cómo básicamente funciona esto y cómo lo podemos evitar. Así que, Ángel, ¿me puedes explicar cómo o qué es el desarrollo cognitivo? Ok, sí. El desarrollo cognitivo es básicamente cómo vamos aprendiendo a pensar y a razonar mejor a lo largo de la vida. No es lo mismo cómo piensa un niño a cómo pensamos nosotros, por ejemplo, que somos más grandes, o cómo piensa una persona más adulta. Es como entrenar el cerebro para entender cómo es el mundo a profundidad. Ayuda mucho más. Un ejemplo podría ser perfectamente cuando un niño piensa que la Tierra es plana, porque así la ve, pero ya a lo largo del crecimiento y estudiando ciencia, sabe que el mundo, que la Tierra es redonda. Eso muestra cómo evoluciona su forma de pensar. Así también es como analizar la información antes de aceptarla que es verdadera y no solo confiar en todo lo que vemos, sino que también hay que preguntarnos a nosotros mismos con lo que investigamos, de dónde viene, quién la comparte o si hay pruebas de dónde sale esa información. Bueno, ¿nos podrías decir, por favor, qué es el pensamiento crítico, por favor? Ya lo comentamos, amigazo. Ay, amigo, es que necesitas aprender a dividir. Bueno, básicamente el pensamiento crítico es pues básicamente cómo piensa cada persona y cómo él lo va desarrollando. O sea, que un buen ejemplo podría ser como que el agua de limón cura todas las enfermedades y pues
alguien pues, con un pensamiento crítico bien desarrollado, por llamarlo así, se preguntaría si hay estudios que lo confirmarían o fuentes que lo respalden. Exacto. Gracias, amigo. Bueno, a continuación pues procederemos a decir las falacias y los sesgos. ¿Qué son las falacias? Pues son errores en el razonamiento que parecen tener lógica, pero no la tienen. Se usan mucho en redes para convencer o manipular. Aldo, ¿podrías decirnos qué son los sesgos cognitivos, por favor? Claro, son atajos mentales que nos ayudan a decidir más rápido, pero a veces nos hacen equivocarnos. Ok, un problema social, en este caso hablando de este tema, podría ser la desinformación, que es uno de los mayores problemas que hay en Internet actualmente. En las redes sociales hay abundancia de noticias falsas, información que está manipulada, y eso puede afectar temas como la salud, la política o la percepción de la realidad. Un ejemplo de falacias puede ser dentro de medios digitales, tan solo con decir, no, pues lo dijo tal famoso, tal artista, es verdad, pues no significa que tiene una información asegurada. Pues también puede ser, no creas esa noticia porque la publicó alguien que siempre se equivoca. Aquí atacan a las personas, no a la información. En la generalización apresurada. Vi un caso en TikTok, entonces todo lo que pasa, entonces a todos les pasa lo mismo. Un ejemplo no representa a toda una población. Y pues una falsa causa, pues por ejemplo traje un cuarzo en el bolsillo y pasé el examen. Seguro que fue eso. Pues que dos cosas pasen juntas no significa que una cause la otra. Ok, por ejemplo, un ejemplo de un sesgo cognitivo podría ser el sesgo de confirmación. Buscamos solo información que confirme lo que ya creemos. Un ejemplo podría ser, si crees que las vacunas son malas, cuando por ejemplo tienes un pensamiento de que las vacunas son malas, entonces la misma red social te va mostrando información sobre eso y creas como una cámara de eco en la que toda la información que te va saliendo es sobre eso y más lo crees. Entonces eso se llama un sesgo de confirmación. La cámara de eco, pues básicamente es el algoritmo que te rodea o la gente que piensa igual que tú y se aleja por opiniones diferentes. El sesgo de disponibilidad. Si ves muchas noticias sobre robos en TikTok o redes sociales, podrías pensar que el país está mal o que está peor que nunca, aunque las estadísticas no lo confirmen. ¿Cómo afectan esas trampas a nuestras decisiones? Podemos terminar compartiendo noticias falsas sin verificar. Pues también podría ser votando por un candidato que lo dijo a la tele, o sea, lo recomendó, sin analizar pues, las propuestas que ha dado o razones que ha dado por las cuales votar. Okay. Sí, incluso creyendo en remedios falsos que pueden dañar nuestra salud. Bueno, y ahora les vamos a hablar sobre los fundamentos éticos, porque aquí tiene 3 principios básicos. Amigo Bruno, ¿nos los puedes comentar? Claro que sí. Pues la primera sería la responsabilidad. Pensar antes de compartir algo. La honestidad. No distorsionar información para generar atención. Y por último, el respeto. Entender que existen diferentes personas y diferentes puntos de vista. Y tener pensamiento crítico es también un acto ético. Evita que difundamos mentiras y permite que la información fluya de forma honesta y circule bien. Bueno, y pues, de cierta forma para cerrar, pues, sí me gustaría dejarles que los medios digitales son increíbles, pero pues también están llenos de peligros y riesgos a los cuales nos debemos de afrontar y aprender a controlar. Si no aprendemos a detectar falacias y sesgos, podemos ser víctimas de la desinformación. El desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico son nuestras mejores defensas. Y la ética nos recuerda que lo que compartimos afecta a otros. Así que antes de creer o querer compartir algo en internet, hay que pensar 2 veces.
Ok, Sería todo. para ti, compañero Yago, ¿qué es el pensamiento crítico? Pues sería como empezar a crear como mi propia conciencia como de esto está bien o no, o tal, o por qué creerlo, o por qué no, y empezar a analizar más a fondo las situaciones que van pasando día a día o que me aparecen en redes sociales. Me parece perfecto. Hamlet, compañero, Digamos. ¿consideras que la gente mayor se afronta a nuevos riesgos con estas tecnologías que se han ido desarrollando y plataformas nuevas? Sí, porque no están como lo suficientemente informados o que lo ocupan constantemente. Entonces yo creo que por eso. Muy bien. Muy cierto. Pues sí, sería Pues todo de sería nuestra todo. parte. Muchas Den Besitos a la like, familia, suscríbanse. recuerden, pensamiento crítico. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Zona Inter. Hoy hablaremos de un tema que nos toca a todos, cómo pensamos, cómo aprendemos y por qué a veces nos cuesta analizar la información que recibimos. Exacto, el día de hoy es un placer estar aquí en Radio Inter y poder hablar sobre este tema que nos concierne a todos, ¿no? Hoy en día ya tenemos toda la información a nuestro alcance, ciertamente, pero debemos preocuparnos por saber cuál debemos tomar y cuál no, o cuál es verdadera y cuál es falsa. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico, sobre los sesgos y falacias que lo imbuyen. Empecemos por lo básico, el pensamiento crítico. Ahí nosotros vemos cómo aprendemos, razonamos y construimos conocimiento a lo largo de toda nuestra vida. A lo largo de todo este aprendizaje hemos podido dividir el pensamiento crítico en distintas etapas. Por ejemplo, la primera sería identificar, razonar, y siempre hay que dudar de la fuente de una información, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que la información que tomamos no siempre es veraz y pues debemos analizarla antes de ponerla en práctica o compartirla con los demás. Lo interesante del pensamiento es de que se detiene al llegar a la adultez, seguimos pensando y cognitando, pero también estamos buscando las nuevas maneras de comprender y de hallar nueva información, no siempre estando basándonos con las que nos dicen. Ahora pongamos un ejemplo. Imaginemos esta situación. Dos estudiantes reciben la misma noticia en redes sociales. El primero la comparte de inmediato indignado y el segundo la investiga antes de opinar. Exacto, ese es un gran punto, Emanuel. O sea, la diferencia entre estos dos jóvenes es que uno toma la información y, como ya dije antes, la analiza, investiga si es veraz y después la comparte. Y uno no tuvo esa madurez de pensamiento crítico y la compartió inmediatamente, ¿no? Tal vez difundiendo incluso una fake news que puede afectar no tan solo a uno mismo, sino a los demás y a los que se desarrollan en torno de toda esta historia. Por parte del estudiante que la publicó sin saber nada más, se pudo haber llegado a esas circunstancias debido a la presión social que tal vez lo influyó por compartirla, o al medio de que le gustaba y nada más lo compartió sin buscar nada más, aunque eso también es un error. Primero hay que informarnos para publicar. Entonces, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es la capacidad que tenemos de analizar, cuestionar y evaluar la información antes de aceptarla. También hay que llegar al extremo de descartar todo, ¿no? O sea, simplemente hay que verificar antes de optar por utilizar nuestra información. No simplemente es descartar todo por descartar y no creer en ninguna de las noticias que vemos en el celular, sino más bien dicho, depurar toda la información que tenemos, adoptarla y hacer esa información nuestra a partir de una investigación más profunda. En simples palabras, el pensamiento crítico es pensar bien. O sea, es analizar, desarrollar, tener y explotar. Pongamos ahora otro ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el cambio climático. Hay personas que dicen que no existe simplemente basándose en publicaciones que no tienen fundamentos. Exacto, y justamente con todas las redes sociales que tenemos a nuestra disposición, pueden vincularse varias fake news como esta. Lo que debe hacer un pensador crítico es investigar, hacer una investigación profunda, revisar las fuentes de las que están basando la información en la que leyeron en redes sociales, y de ahí, a partir de todo lo que hemos aprendido y lo que hemos investigado, formar un pensamiento propio, pero claro, basado en el pensamiento crítico. La información está regada en internet mucho. Para saber qué es importante y qué no, tienes que tamizar y encontrar sitios web respaldados
con ya sea información verídica o estudios científicos basados en ello. Pensemos ahora, bueno, claro, el pensamiento humano no es perfecto. Por ejemplo, a veces nos juega mal nuestro cerebro con sesgos cognitivos y falacias lógicas. Exacto, Manuel. Es muy importante también no dejarnos llevar por lo que llamamos como costumbre, ¿no? Muchas veces las costumbres también nos impiden tener un pensamiento crítico desarrollado, porque descartamos información sin antes haberla conocido. Es muy importante crear un pensamiento crítico basado de veracidades y de fuentes verdaderamente confiables. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. Nosotros somos Zona Inter y hablamos sobre el pensamiento crítico. Gracias. Bye. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast del día de hoy. Y pues el tema que nos atrae el día de hoy es para hablar de la lectura crítica y la comprensión profunda, los cuales son un tema y un apoyo para el aprendizaje más significativo. Especialmente hoy vamos a hablar sobre cómo se puede llevar a cabo en nuestro caso, ya que los 4 estudiamos la misma carrera de psicología. Hoy estoy acompañado por 3 de mis compañeros, entonces les pido que se presenten de derecha a izquierda. Entonces empezamos con... Hola, mi nombre es Gustavo. Mi nombre es Pamela. Y yo soy Michelle. Bueno, es su servidor Diego, mucho gusto. Espero que se encuentren bien, que tengan un bonito día, tarde o noche, dependiendo de la hora a la que estén viendo esto. Pero bueno, ya para no alargarnos más y para empezar con la explicación y realmente lo que les interesa, vamos a explicarles un poquito de los conceptos clave de cómo es todo lo que estamos a punto de ver. Así que sin más que decir, comencemos. ¿Qué es el desarrollo cognitivo? El desarrollo cognitivo se refiere a cómo las personas adquieren, organizan y usan el conocimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en psicología, una de las teorías más conocidas es la de Jean Piaget, quien propuso que pasamos por diferentes etapas conforme maduramos. Desde la infancia aprendemos a través de la exploración y la experiencia. Después en la adolescencia comenzamos a razonar de forma más abstracta. Y una vez llegando a la adultez se fortalece la capacidad de análisis y la toma de decisiones. Relacionando esto a la lectura crítica, nuestro desarrollo cognitivo influye directamente en cómo entendemos lo que leemos, cómo cuestionamos la información y cómo generamos nuevas ideas a partir de lo aprendido. Pero ahora bien, ¿qué es el pensamiento crítico? Ahora, el punto importante el día de hoy es el pensamiento crítico. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues es la habilidad de analizar información de manera lógica, objetiva y reflexiva. No se trata solamente de leer, sino de preguntarnos, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Es confiable esta fuente? ¿Qué evidencia presenta? ¿Qué argumentos faltan? Como estudiante, usar el pensamiento crítico al estudiar nos permite no solamente memorizar, sino comprender a profundidad los temas y construir un conocimiento más sólido. Bueno, como pudieron observar, ambos son conceptos claves para lo que puede llegar a ser parte bastante clave de nuestra vida estudiantil y en un futuro lo profesional. Por lo que si alguien se quedó con la duda o con la cara en blanco de que no saben ni siquiera lo que acabamos de decir, pues les vamos a dar algunos ejemplos, algo más prácticos, algo más sencillos de cómo se puede llevar a cabo esto en la vida diaria, con fin de facilitar y familiarizarlos con estos conceptos. Por ejemplo, nuestro primer caso del día de hoy, imaginemos que estamos leyendo un artículo sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. Una lectura superficial nos haría quedarnos con la idea de que las redes sociales son pésimas, son malas y son dañinas. Pero si aplicamos una lectura más técnica y más crítica, nos cuestionaremos la fuente del estudio, preguntándonos si es crítica o es una opinión solamente personal. También identificaremos el origen del artículo, revisando si es realmente confiable, entre otras técnicas más que se nos estarán enseñando, dando como resultado que esto nos ayude a no caer en conclusiones precipitadas o en conclusiones erróneas, sino desarrollar una postura informada y propia. Ahora pensemos en un libro de psicología, por ejemplo, sobre el trastorno de ansiedad.
Una lectura superficial nos haría memorizar síntomas y tratamientos, pero una comprensión profunda implica conectar lo que leemos con casos reales, relacionarlo con nuestras experiencias o conocimientos previos, preguntarnos el porqué de estos síntomas se presentan y cómo afectan a las personas y qué implicaciones éticas hay en este tratamiento, obteniendo como resultado que esta forma de leer y aprender nos prepara no solo para exámenes, sino para la vida profesional. Ok, ahora que creo que ya quedaron más en claro estos conceptos y cómo es que funcionan tanto el desarrollo cognitivo como el pensamiento crítico, desgraciadamente no todo es color de rosa. Tanto uno como el otro son batallados constantemente con distintos enigmas y estigmas que la sociedad ha colocado sobre ellos, dando pie a lo que es la desinformación. A continuación les explicaremos cuáles son los más comunes. Por ejemplo, muchas personas hoy en día creen que quienes van al psicólogo es porque están locos o porque son débiles de mente. Estas ideas están llenas de estigmatizaciones que afectan a la forma en la que se percibe el problema. También existen las falacias lógicas y sesgos cognitivos detectados en este tema. Por ejemplo, un sesgo de confirmación es que solo se presta atención a información que refuerza creencias previas. Como por ejemplo, yo conocí a alguien que fue al psicólogo y no mejoró. También está la generalización apresurada, que es el sacar conclusiones con pocos casos. Mi primo fue una vez y no le sirvió, así que la terapia no funciona. Lo que estamos haciendo es, por una mala experiencia, generalizar que todas las demás van a ser iguales. Estos errores afectan la forma en que la sociedad comprende y enfrenta los problemas de salud mental. Impacto en el análisis y toma de decisiones. Cuando esos perjuicios dominan en la conversación, muchas personas no buscan ayuda psicológica por miedo al qué dirán. También se toman decisiones equivocadas en políticas públicas o en el sistema educativo. Por eso es clave tener una lectura crítica de la realidad, identificar estos errores de pensamiento y promover una comprensión más humana y empática del problema. Bueno, tras haber escuchado todos los problemas que causa la desinformación, hemos llegado a la conclusión de que, para trabajar en ellos, es necesario tener una serie de principios éticos, los cuales facilitarán un uso correcto del pensamiento crítico y del desarrollo cognitivo. Para la siguiente sección, que será leída por mi compañera Pamela, el podcast les explicará algunas de las ideas que tenemos para poder llevarlo a cabo. Cuando leemos con profundidad y pensamiento crítico, también estamos ejerciendo una forma de ética, pues no compartimos información falsa, no juzgamos sin fundamentos y buscamos siempre el bienestar de los demás. Además, ser críticos no significa ser negativos, sino constructivos. Siempre buscamos mejorar y comprender mejor a las personas y al mundo que nos rodea. Además, como futuros psicólogos, tenemos el compromiso de actuar desde principios éticos como el respeto por la dignidad humana, la responsabilidad social, el compromiso con la verdad, y pues básicamente estos principios nos guían no solo en la vida clínica, sino también nos deben de guiar al momento de analizar información, leer textos y formar opiniones. Pero bueno, creo que la moraleja del día de hoy es que aprendimos a que leer no es solo algo por ojos, sino por palabras. Esto involucra que hay todo un proceso el cual se debe llevar a cabo. El desarrollo cognitivo y el pensamiento crítico son herramientas poderosas para aprender mejor y cuestionar lo que parece evidente. Detectar un problema y desinformación nos protege de las decisiones erróneas, ¿no? Y nos ayudan a ser más justos y objetivos. Y nunca olvidemos que la ética debe guiar nuestro aprendizaje y nuestras acciones. Gracias por escucharnos. Esperamos que este podcast te motive a leer con más conciencia, analizar con más profundidad y aprender con más propósito. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a la Lupa Halcón. Nosotros somos estudiantes de arquitectura. Les presento a mis compañeros, que es Christopher, Adonai, Aldair y yo, Areli. Y hoy nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos de nuestra profesión,
el poder construir un futuro sostenible sin caer en atajos antiéticos. Exacto, la ética es un concepto bonito, ya que es una herramienta práctica que necesita el pensamiento crítico para funcionar. Y hoy veremos cómo nuestra mente puede jugarnos en contra y llevarnos a diseñar edificios verdes, no solo en apariencia. El desarrollo cognitivo nos permite analizar planos, códigos y sistemas constructivos, mientras que el pensamiento crítico nos ayuda a evaluar la información. En arquitectura significa cuestionar las fichas técnicas. No aceptarías solo porque siempre se usan. Imaginemos que un proveedor te dice, mi aislamiento es el más barato y siempre lo usamos. Un pensador crítico se detiene y pregunta, ¿cuál es el impacto real? ¿Ese bajo costo esconde un problema ambiental en el futuro? El pensamiento crítico no es innato, se construye cuestionando, analizando y evaluando la evidencia. Ahora hablaremos del caso de Elena, que ella es una arquitecta que tuvo que usar su lógica para poder enfrentar un dilema profesional. Ella diseñaba un centro cultural que buscaba una certificación LED. Descubrió que el diseño realmente costaba $10,000 o en adelante más, pero tenía una vida útil de 30 años, mientras que el barato solo duraba 10. Para Elena, la diferencia era la responsabilidad ambiental, ya que no solamente iba en el costo, sino en la eficiencia de este. Su jefe, David, insistía, usa el sistema barato. Siempre hemos trabajado así. Para él lo importante era no pasarse del presupuesto. David cayó en la falacia de tradición. Siempre lo hemos hecho así. Este pensamiento impide innovar y adaptar prácticas sostenibles. Además, solo buscó datos que confirmaran su idea de poder cumplir con ese presupuesto, y así ignorando el impacto del futuro. Este sesgo puede llevar a unas decisiones irresponsables. Elena defendió su posición y su ética, ya que elegir materiales duraderos y transparentar la información al cliente eran de las malas decisiones éticas que afectarían directamente a la sociedad y al medio ambiente. Elena evaluó las consecuencias a largo plazo y demostró que los $10,000 extra se recuperarían en ahorro energético. A largo plazo, lo sostenible es más económico. Nuestra responsabilidad va más allá de la estética. Debemos cuestionar proveedores, presupuestos y nuestras propias ideas y ser críticos y éticos también. El reto del equipo Halcón va a ser el que uno se detenga, se cuestione y pueda detectar esa falacia antes de poder elegir un material. Yo opino que la decisión de Elena está muy bien, ya que el cuidar el medio ambiente y la eficiencia de su cliente tiene mucho que ver en lo que es ser un buen arquitecto, ya que estos materiales no solamente le ayudan al cliente, sino para la gente alrededor también puede ser a que le afecte o que al futuro causen problemas en las infraestructuras que sean ajenas. Así también como está el hecho de que no solo por ahorrarse unos pesos vamos a entregar malos trabajos, siempre es lo que el cliente quiera y pida, y al final se va a hacer todo en forma de la mejor manera para que todo lo hagamos mejor. Pues en ese caso que pasó, es mil veces recomendable llegar con un profesional y que te dé unos costos, presupuestos, para así nunca vaya a pasar un problema de esos. Y bueno, yo creo que para concluir, lo que a mí me debate y ¿cómo se dice? Yo creo que para esto debería ser una ley que se debe penalizar muy grave, ya que el reducir costos debería ser algo muy grave, ya que, como lo dije anteriormente, puede afectar demasiado a la gente también ajena y a las estructuras ajenas. El reducir costos también es reducir vida o reducir cosas. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima en Alo Falcon. Bye. Bye. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván García Trujillo y estamos aquí con mi compañera Valeria. Nosotros vamos a presentar el pensamiento crítico y su vínculo con el aprendizaje. Principalmente lo que se refiere a esto es la capacidad que nosotros tenemos para aprender o aprender de manera consciente.
para atender esto hay que analizarlo, o sea, porque no es necesario el análisis. Y bueno, nosotros también vamos a hablar sobre el desarrollo de la autonomía. Dice pues, que fomenta la resolución de problemas y pues la toma de decisiones. Entonces también la identificación de sesgos y falacias, que aquí mi compañera pues, se los puede decir. A lo que se refiere esto es principalmente a cuando no toda la información que nosotros podemos aprender es correcta o puede ser verídica. Entonces hay que aprender a identificar la que sí es objetiva, aparte de la que tenga algún tipo de fundamento o nuestras fuentes. Pues muchas de estas pueden ser notas amarillistas o pueden tergiversar la información que tenemos. Bueno, también les podemos hablar sobre la generación de conocimiento nuevo, que utiliza la lógica como pues para formular ideas y generarnos soluciones innovadoras. Y bueno, también el vínculo con la metacognición. A ver, mi compañera, a ver si me puede ayudar con eso. Bueno, se refiere a mejorar el aprendizaje, al monitorear y ajustar el propio proceso del pensamiento. Específicamente considero que es hacia el punto en donde hay que tener un proceso y hay que aprender todo a su tiempo y no apresurarlo para así poder comprender mejor la situación y pues la información que nosotros tenemos. Bueno, ¿qué opinas del tema que nos tocó? Considero que es bastante importante, pues está bastante relacionado en general, pues queremos o no lo llevamos día a día, entonces pues no considero que sea malo. Ok. Y bueno, ¿qué piensas que implica el pensamiento crítico? El pensamiento crítico considero que se refiere a la capacidad que nosotros tenemos para pensar y para comprender la información, puesto que no necesariamente se basa en solamente criticar de manera o evaluar la situación, sino que también se puede referir a el tipo de información que nosotros podemos requerir y lo que podemos aprender de cada situación. Muy bien. ¿Y cómo crees que se relaciona el pensamiento crítico con el aprendizaje? Podría relacionarse durante el aprendizaje en general, o sea, valga la redundancia, puesto a que no todas las cosas que podamos aprender pueden ser buenas, como los malos hábitos o otro tipo o ciertas actitudes, sino que nosotros aprendemos lo que queremos y lo que nosotros buscamos, así como cuando estudiamos para un examen o cuando podemos prestar atención en una clase. Bueno, pues este es nuestro tema que nos tocó de hablar y sería todo. Bienvenidos a Zona Inter. Hoy presentamos un storytelling preparado por nuestro equipo donde hablaremos sobre un tema importante en nuestra formación profesional, la sustentabilidad, la ética y el pensamiento crítico en los entornos laborales actuales. Como futuros profesionistas sabemos que las dedicaciones que tomamos pueden impactar de manera directa en nuestra comunidad, como en el ambiente y en la forma en que se construye nuestro futuro, pero es importante reflexionar sobre ellas. Ser profesional no solo significa tener conocimiento, sino que también es saber actuar con responsabilidad, analizar cada situación y buscar soluciones que sean justas, viables y conscientes. Como dijo Yasmín, tendremos una historia en la que se verá cómo un equipo se enfrenta a decisiones que combinan factores económicos, sociales y ambientales. Los invitamos a escuchar atentamente este relato titulado Decisiones que dejan huella,
y a reflexionar con nosotros sobre cómo las acciones profesionales pueden transformar el entorno. Era lunes por la mañana cuando nuestro equipo recibió un encargo importante. Una empresa quería una propuesta para reducir su impacto ambiental sin afectar su productividad. Al principio parecía complicado, ya que la empresa buscaba soluciones rápidas y también quería mantener sus costos bajos. Sabíamos que la clave estaba en encontrar un punto medio. La sustentabilidad no es un lujo, es una necesidad, pero también debe de ser realista y aplicable. Además, nos pidieron que analizáramos las implicaciones éticas de cada propuesta, y no se trataba solo de números, sino también de cómo nuestras decisiones afectaban a las personas y al ambiente. Por eso decidimos usar nuestro pensamiento crítico, cuestionar cada opción, ver sus consecuencias y elegir lo que realmente fuera responsable para uno mismo. Bueno, sobre la mesa teníamos 3 propuestas. La primera reducía costos rápidamente, pero generaba más residuos. Esa decisión podría parecer conveniente a plazo corto, pero no era ética y no podíamos recomendar algo que dañara al medio ambiente solo para ahorrar dinero. La segunda propuesta era mucha más sustentable y aparte ayudaba a reducir emisiones, pero esta propuesta requería aumentar muchísimo la inversión, por lo tanto las deudas se hubieran incrementado. Sin embargo, al analizarlas, vimos que esta segunda propuesta era más rentable a largo plazo, ya que reducía costos operativos y mejoraba la imagen de la empresa. El pensamiento crítico nos ayudó en parte a ver más allá de lo inmediato. Lo más barato a corto plazo puede salir muy caro también. La responsabilidad profesional que implica esto, pensar en el futuro, no solo en el presente. Okay. Después de comparar todas las alternativas, entendimos que la opción más sustentable era también la más coherente con nuestros valores como profesionales. De hecho, era la única que representaba el medio ambiente, beneficiaba a las personas y ofrecía resultados positivos a largo plazo. Además, demostraba que la sustentabilidad no está peleada con la productividad, siempre que se analice con profundidad y responsabilidad. También incluimos un apartado sobre responsabilidad ética, porque la empresa necesitaba comprender que las decisiones no solo se miden en dinero, sino también en su impacto social y ambiental. Y así aprendimos que la ética, la sustentabilidad y el pensamiento crítico no son conceptos abstractos, son herramientas reales que nos ayudan a tomar decisiones correctas en el ámbito profesional. Bueno, este storytelling nos recuerda que cada decisión profesional deja una huella positiva o negativa. Y como estudiantes y futuros profesionistas, tenemos la responsabilidad de presentar antes de actuar y analizar antes de decidir. Por lo tanto, nosotros decimos que la sustentabilidad no es una moda, sino que también es un compromiso. La ética nos guía para actuar con integridad. Y el pensamiento crítico, por último, nos permite construir soluciones responsables y con una gran visión a futuro. Bueno, para concluir, gracias por acompañarnos en este espacio, que este mensaje inspire decisiones que realmente dejan huella.